Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie 8 elementos, presentándote el capítulo Aire Puro, donde Fernanda Lasalle y Macarena Espinosa, amigas de nuestra casa, junto a la destacada abogada Patsy Contardo, nos invitan a reflexionar sobre la importancia del aire puro sobre nuestro planeta. ¿En qué ámbitos ha afectado el aire contaminado en los seres vivos y el ecosistema? ¿Y cómo podemos contribuir para beneficio de un aire más limpio? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, bienvenidos todos. Comenzamos un episodio más de Programa de Tarde con la serie 8 elementos. En cada episodio iremos descubriendo cuáles son estos elementos tan relevantes para nuestra calidad de vida, y también estaremos contando con expertos que sin duda ayudarán a descubrir los beneficios que pueden generar estos elementos. Y hoy en especial vamos a hablar de aire puro, que es un tema que en verdad me agrada muchísimo. Quiero descubrir hasta dónde tenemos ese aire puro o cómo lo podemos lograr, no lo sé. Pero como ven, no estoy sola. Estoy con otra amiga de la casa, ella es Macarena Espinosa. Bienvenida, Maca. Hola, Feña, muchas gracias. Como dices tú, este tema yo creo que tiene muchos datos que nos pueden ayudar y servir para nuestro día a día, así que feliz de poder estar acá, acompañarlas y esperando, así muy atenta a escuchar ahí qué tiene nuestra invitada para decirnos sobre este tema. Sí, por supuesto. Y ahora sí, vamos a presentarla. Patsy Contardo, bienvenida Patsy, un gusto tenerla con nosotros. Por favor, queremos saber más de ti, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco más porque queremos conocerte. Hola, muchas gracias por la invitación a este programa. También muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Patsy Contardo, yo soy abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajo en temas ambientales, principalmente mis áreas son pesca y acuicultura, y también veo temas de energía. También hago clases de Derecho Constitucional en la misma universidad de la que me gradué. Y bueno, también participo en la organización 1.5, es una organización que se dedica a educación ambiental. Nuestro lema justamente es que la educación es la semilla para la acción, y en ese sentido creemos que la educación ambiental es uno de los pasos y uno de los pilares fundamentales justamente para poder lograr un cambio real y que las personas se conviertan en agentes de cambio, en actores positivos para el planeta, y que podamos justamente cumplir la meta de lo que uno habla, los 1.5 grados, que la idea es de aquí justamente al 2030 no superar los 1.5 grados de aumento de temperatura del planeta, y eso le da el nombre justamente a nuestra organización. Y sí, para eso hay hartas tareas, muchas tareas, son una década, y en ese sentido implica mucho. Entonces el tema justamente que vamos a hablar hoy es súper atingente también a esas tareas, porque finalmente no es solo el tema en general, en abstracto, sino también qué podemos hacer al respecto. Perfecto, muchas gracias. Seguro la conversación será muy buena, así que empecemos, sí, porque yo tengo demasiada curiosidad para saber eso, porque es un tremendo desafío. Te felicito, tremendo desafío, pero seguro lo van a lograr, y concientizando a la gente, que ese también es el objetivo del programa de tarde. Creo que podemos aportar un poquito más a ese objetivo. Sí, super. De todas maneras, tremenda invitada que tenemos, Feña. Así que sí, vamos a sacarle el jugo, como se dice, por con favor, toda esa información. Sí, bueno, mira, vamos con la primera pregunta, que yo creo que es como la base para entender de alguna forma el tema que vamos a hablar hoy día. Y la pregunta, Patsy, es ¿qué entendemos por aire puro, de alguna forma? Y así también, ¿por qué es tan importante considerar y hablar de este aire puro? Que podríamos decir que para nosotros, al menos los santiaguinos que vivimos acá, el aire puro ya es como algo ideal, ¿cierto? Entonces nos gustaría saber qué es el aire puro y por qué es tan importante.
Bueno, el aire puro suena un poquito utopía, como tú dices, y Sí. ahí parte justamente la idea de cómo uno lo define. Y ahí suena un poquito difícil definirlo, porque uno podría decir, si es una utopía, finalmente uno diría, el aire puro es un aire incontaminado, que no existe ninguna Claro. traza de elemento que pueda perturbar justamente este aire. Entonces, ahí uno dice, tal vez esta definición no es tan fácil como parece a simple vista, y ahí tal vez hay que definirla al contrario, entenderlo, Ya. por ejemplo, a partir de otro concepto, como podría ser la contaminación atmosférica, y ahí entender que en el aire puede haber una presencia de uno más contaminante o una combinación de esos contaminantes, pero no cualquier combinación, porque, por ejemplo, no sé, el agua de repente también tiene algunos elementos que uno podría decir son contaminantes, pero eso es en grandes concentraciones que justamente te van a afectar. Entonces, Sí. cuando uno habla de un contaminante, dice si supera esta barrera de, por ejemplo, el 1 al 100, si pasa a los 100, uno dice, acá ya no estamos en presencia de aire puro. Y ahí es donde uno empieza a hablar de un aire contaminado. Entonces, también ese problema, porque es importante definir que hay una concentración de contaminantes, porque puede existir un riesgo para la salud de las personas, su calidad de vida, la preservación de la naturaleza, la conservación, por ejemplo, del patrimonio ambiental. Y ahí uno se pregunta, en definitiva, cuál es la importancia del aire puro. Y ahí uno dice, la carencia de aire puro representa un problema, y ese es un problema multisistémico, no es un problema único, y ahí por eso hablamos de este riesgo. Nuestra salud se ve afectada, nuestra calidad de vida se ve afectada, la naturaleza, el patrimonio ambiental, todo se ve afectado, es multisistémico. Y en ese sentido uno puede hablar de cómo el aire puro tiene en definitiva un impacto sobre todas nuestras formas de desarrollarnos, no solo como seres humanos, sino también a los animales no humanos, o a los seres vegetales, a los hongos, etcétera, todo lo que compone la naturaleza, el ecosistema. Toda una cadena. Justamente. Todo está interconectado finalmente. Entonces la carencia de aire puro justamente representa una serie de problemas. Y por eso es tan importante. Finalmente, si uno piensa en tradiciones más antiguas, se hablaba de, por ejemplo, los 5 elementos, los 4 elementos. Y siempre el aire se repite. Mira. Hay dioses que, por ejemplo, son el viento, representan el aire, y siempre tiene un papel preponderante desde las culturas antiguas. Partamos incluso por el hecho, por ejemplo, de que cuando en la tradición judio-cristiana se habla de que Dios crea la vida, le insufla aire al hombre. Entonces, incluso Sí. el soplo de vida. Entonces, ahí uno puede partir diciendo qué tan importante ha sido a lo largo de toda nuestra historia, y lo hemos reconocido así, los seres humanos, la importancia del aire. O sea, un elemento, como dices tú, fundamental y necesario para el ser humano y para la vida en general. Los seres vivos. Entonces, qué importante lo que tú mencionas, y qué increíble que también no lo podamos definir en sí, sino que haya como que definir lo que no es de alguna forma. Claro. Es interesante igual. Y un poco afirmando lo que tú mencionas, Patsy, ¿puede el aire puro, obviamente hablando de este aire que no es contaminado, en algunos lugares quizás donde lo podamos encontrar, mejorar nuestra calidad de vida? Y si es así, ¿por qué? El aire puro puede mejorar nuestra calidad de vida en varias formas, en formas directas y en formas indirectas. En formas directas, por ejemplo, mejora nuestra calidad de desempeño de nuestro organismo. Si ustedes se dan cuenta, hay días, por ejemplo, donde se prohíbe, bueno, antes de la pandemia claramente, se prohibía hacer educación física en los colegios, porque la calidad del aire no te lo permitía, no permite el mejor desempeño de tu cuerpo. Entonces, días en que tú no puedes salir a correr, se prohíbe la actividad física en la ciudad, justamente porque el aire puro es tan importante y relevante para que podamos tener nuestro mejor desempeño. Pero también aporta en forma indirecta, porque si a los seres humanos nos sirve para la oxigenación, a otros seres también. Por ejemplo, las plantas, cuando hay una concentración muy importante de aire contaminado, la posibilidad que tienen las plantas de generar todo este proceso de fotosíntesis, donde absorben el aire y lo transforman contaminado y lo transforman en oxígeno, ese proceso muchas veces no es tan eficiente como lo sería en unas condiciones de menores concentraciones de contaminación. Y eso también impacta posteriormente en otros efectos, porque también la misma calidad de los suelos, cuando uno va viendo otras consecuencias que va teniendo la falta de aire puro, uno se va dando cuenta de que
esas mismas consecuencias no necesariamente tan visibles o que las relacionamos al aire puro tienen un impacto sobre el planeta. Por ejemplo, la lluvia ácida, por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono, otros elementos que van generando justamente un daño ambiental irreversible y que eso también va a impactar sobre nuestra calidad de vida. Ya no significa únicamente que yo ya no puedo gozar de un parque bonito o que tengo unas condiciones de mayor desertificación, sino que el planeta en su conjunto, y por eso, por ejemplo, vivimos este fenómeno del cambio climático, se ve afectado por esta idea de que ya no tenemos aire puro, sino que tenemos un aire contaminado. Mira, Mira, interesante. hoy, aprovechando porque me entró la duda. Patsy, ¿hay algún estudio, no sé, alguna evidencia de que ese tiempo que estamos en pandemia, que uno igual se resguardó un poco más, que haya mejorado un poco la calidad del aire o no llegó a ser tan significativo? Hay mediciones internacionales de calidad de aire porque idealmente los países deben tener un sistema de control de calidad de aire. Por ejemplo, en Chile tenemos un sistema nacional de control de la calidad del aire, que es el CINCA, y hay otros países, generalmente en países más desarrollados, que tienen también sistemas de medición de la calidad de aire. Y ha sido global justamente detectar que ha mejorado la calidad del aire, y especialmente al principio de la pandemia, donde hubo un mayor cierre justamente de todo el mundo en cuarentena. Sí, todo. Pero efectivamente, como tú dices, no es necesariamente un impacto permanente, es un cambio apenas transitorio a la condición global dentro, sobre todo, del marco del cambio climático, y eso es problemático, porque significa que incluso cerrando todo de un día para otro, no somos capaces de revertir en forma permanente la situación. Y eso implica que tenemos que adoptar otros cambios, generar hábitos en torno justamente al cuidado del aire puro. Y eso parece súper poco intuitivo, porque uno tiende a dar por hecho el aire, si yo respiro. Sí, entonces, básicamente, no es algo que yo compro, uno no ve la escasez de aire. Uno no lo nota perfectamente. No es concreto al final. Claro. Sí. Pero efectivamente está la contaminación. Sí. Wow, qué impactante. Yo creo que en general, como decías tú, Feña, logramos percibir como que el aire estaba un poquito más limpio. De hecho, hubo noticias en ese periodo cuando Santiago estuvo como en plena cuarentena. Pero qué impactante que ni aún nosotros guardándonos, entre comillas, se logra hacer un cambio. Entonces hay algo ahí que hacer más grande, así que más adelante Sí. Y también otro tema que se vio es la rapidez con la que se perdió justamente la condición de la calidad del aire. Se bajó, por ejemplo, la cuarentena en la ciudad de Santiago y a los 3 días nuevamente estaba totalmente gris el cielo. Sí. Es sorprendente. Súper. Sí, o sea, el tiempo en el que se logra recuperar es cortito, pero el tiempo en el que ya vuelve este aire contaminado en pocos segundos es increíble. Patsy, y bueno, ¿cuáles, igual tú nos has estado mencionando, pero cuáles serían estos como peligros o grandes peligros de alguna forma de este aire contaminado, tanto en las personas y también en nuestro ecosistema? Bueno, hay distintos elementos. Por un lado, cuando uno habla de las personas, justamente uno puede ver situaciones que las afectan, hay un impacto en la salud. Hay cifras, por ejemplo, el impacto a la salud, la Organización de Naciones Unidas habla de que al menos 1/4 de las muertes por accidentes cerebrovasculares, y enfermedades respiratorias y por cáncer de pulmón se deben, por ejemplo, al aire contaminado. También 1/4 de las muertes por ataque cardíaco tienen alguna vinculación con el aire contaminado. Y por otro lado, existe además esta situación de que más de 6 millones de muertes cada año se producen en forma prematura por aire contaminado. O sea, es muy importante la situación sanitaria que se produce a partir del aire contaminado. Y esto no es nuevo. Si ustedes, por ejemplo, el caso de la serie The Crown, no sé si la han visto, pero hay un capítulo de la serie, aquí no es spoiler, es un dato histórico, pero se habla de la gran niebla sobre Londres, donde un montón de gente murió. Aumentó un 25% de la mortalidad de la ciudad en tan solo 2 semanas, a raíz justamente de un episodio crítico de contaminación.
Y ese episodio crítico no fue solo en esa época, sino que posteriormente se repitió. Recién hay leyes de protección para el aire limpio en los 70. Hubo episodios muy críticos de aire contaminado en Estados Unidos. En una oportunidad sobre una comunidad de 14.000 personas, más de la mitad de las personas se vieron afectadas. Llegó a haber incluso 200 muertes por causa del aire contaminado. Entonces los episodios críticos son muy, muy complejos. Pero además no hay solo que pensar que el aire contaminado es algo que impacta en forma transversal e igualitaria a todas las personas. Acá también ingresa un problema que tiene que ver con la desigualdad. Y en ese sentido, cuando por ejemplo también uno habla de cambio climático, de reglas generales, uno habla de la desigualdad climática, eso también se replica con la contaminación del aire. Porque vemos que también no todas las personas nos pega igual cuando hay aire contaminado. Por ejemplo, el caso de las mujeres y niños, hay un tema de desigualdad de género muy fuerte también en las fuentes de contaminación. Las mujeres y los niños se ven mucho más expuestos a la contaminación justamente por ejemplo, los roles de género que tienden a asociar a las mujeres a las labores de cuidado, y eso hace que permanezcan más en espacios cerrados que los hombres, por ejemplo, sobre todo en países del tercer mundo, donde también el acceso, por ejemplo, a electricidad, a energías limpias, no es tan amplio. Entonces tú tienes una calefacción, por ejemplo, con leña, con querosén, parafina, y justamente tus niveles de estar más expuestos a este tipo de gases tóxicos son mayores. Lo mismo pasa con los ancianos, que tienen una menor capacidad de movilidad y respuesta también ante situaciones de gases. Pasa también mucho que hay cifras importantes de muerte de personas de la tercera edad justamente por no poder reaccionar adecuadamente cuando hay, por ejemplo, fugas de monóxido de carbono o fuentes fijas dentro de sus hogares. Y otro caso también es la población de bajos ingresos. Mientras más pobre eres, más expuesto estás justamente a la contaminación. No solo por el hecho de que tenés, por ejemplo, fuentes fijas, o sea, la calefacción, la cocina de tu casa se alimenta de combustibles fósiles, sino también el hecho de que muchas veces no vives en las zonas más ventiladas de la ciudad, en las zonas con mejores áreas verdes. Por ejemplo, en la misma ciudad de Santiago se nota esa diferencia. Sí. Muchas veces en los barrios más ricos se utiliza leña para calefaccionar, pero donde va el residuo, finalmente la combustión, va a parar a las zonas más bajas en altitud de la ciudad. Y en definitiva ahí se concentra porque aparte la ciudad está en una cuenca. Entonces es bien compleja las situaciones de ventilación y muchas veces son situaciones que son invisibles, no nos damos cuenta de la magnitud. Sí, y eso solo por el lado humano, de la salud. Sí. Pero también hay otros impactos, como lo que tú me preguntabas, por ejemplo, en cómo impacta sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Uno puede ver impactos, por ejemplo, con la lluvia ácida, cuando el aire está más contaminado una vez que llueve. La lluvia, al pasar a través de las distintas capas, va tomando estos contaminantes que hay en el aire y se acidifica. Y cuando cae al suelo, daña la superficie de los suelos e incluso se puede infiltrar. Puede llegar a un punto en donde si está tan ácida puedes contaminar, por ejemplo, una napa subterránea, que sobre todo en zonas rurales son la fuente de agua potable. Entonces, no es un problema menor cuando estamos hablando de la contaminación del aire. Esto que parece tan invisible se vuelve súper visible en otros espacios. La misma destrucción de la capa de ozono. Muchas veces los aerosoles son elementos que parecen tan cotidianos y en definitiva el agujero de la capa de ozono se llegó a formar porque ahora ya tenemos normas más estrictas en esta materia, pero lo mismo que hablábamos a propósito de cómo se recupera el aire y lo rápido que vuelve a dañarse. Lo mismo pasa con la capa de ozono. No se ha podido regenerar pese a todo lo que hemos tomado de protecciones en los últimos 15 años. También hay otros efectos como el smog fotoquímico, que son una serie de partículas que van generando menor capacidad de que infiltre la luz. Cuando llega la menor infiltración de luz también hay cambios en la materia vegetal. Los mismos seres vegetales tienen menores capacidades de hacer su fotosíntesis. A la inversa de lo que pasa, por ejemplo, con la destrucción de la capa de ozono, que ahí entran más rayos UV y eso también destruye los ciclos de las plantas para hacer fotosíntesis. Y otro gran efecto como general es el efecto invernadero, que ahí tú te vas dando cuenta que finalmente tiene toda una serie de cambios solamente por todas estas micropartículas que están tan en alta concentración que generan estos cambios. Uy, qué impactante. Es como, no sé. Es complicado. Como, claro, ¿qué digo? Claro. Con tanta cosa así, ¿cómo puedo ayudar en algo? No sé. Sí, bueno,
vamos a tener ahí seguramente un espacio para que nos des algunos tips para aportar de alguna forma. Sin duda los granitos de arena que se vayan sumando pueden servir. Pero para entender un poco y también saber cuáles son estos contaminantes o por qué el aire puro está contaminado. ¿Cuáles serían los principales contaminantes del aire? Y además, ¿cómo también estos han ido provocando una mutación, una extinción o una migración de nuestra flora, por ejemplo, de la fauna y de la capa de ozono, que fue lo que tú mencionaste, que eso creo que es pero impactante cómo ha ido cambiando? Bueno, aquí uno se pone un poco más técnico porque hay distintos tipos de contaminantes. Tienes por un lado el material particulado, este es el más típico en Chile, hay reglas de emisión del material particulado. Los más conocidos son el material particulado, el MP10 y el MP2.5. El MP2.5 es el más peligroso. Y para que entiendan como lo chiquitito que es esto, un pelo mide entre 50 a 70 micrones. Solo quedémonos como con el número, no pensemos el pelo. Una partícula de MP10 mide como 1 micrón. Y la de 2,5 es todavía más chiquitita. Entonces son muy pequeñas. Pero la concentración de esas partículas es súper peligrosa para la salud. Generan asma, por ejemplo, en los niños, enfermedades respiratorias crónicas, por eso son tan peligrosos para niños y ancianos. Y el material particulado está principalmente en los vehículos, en la combustión vehicular y también en la combustión industrial. También está el monóxido de carbono, que también es un elemento que está muchas veces presente en la combustión de vehículos, sobre todo en los vehículos no catalíticos, los que no tienen sello verde. Y por eso existe este tipo de restricción vehicular, porque justamente no tienen ese mismo control de gases. Hay otros que son los óxidos de nitrógeno, que normalmente se hablan de los NOx, que también están principalmente en este tipo de combustión, fuentes fijas, las chimeneas de las industrias y fuentes móviles como son justamente los vehículos, pero también se producen a partir de la combustión de leña, la calefacción, en la cocina. También hay óxidos de azufre, los SOx, que también tienen el mismo origen. Hay compuestos orgánicos volátiles, que esos principalmente están cuando uno habla de los aerosoles, este tipo, por ejemplo, las pinturas también. Todos estos elementos generan compuestos que se desprenden al medio ambiente. También uno puede eventualmente encontrar plomo, y eso también viene de ciertas actividades industriales, y el plomo en altas concentraciones sabemos que es súper tóxico. Incluso si uno se acuerda de estas historias de más de los 90, de que se prohibía justamente el plomo en los juguetes, porque tenía daños neurológicos, etc. Justamente, así de grave es el plomo, y muchas veces no sabemos que está en el aire porque por una producción, por ejemplo. Hay ocasiones en que no se cuida, por ejemplo, el filtro que puede tener una chimenea, y se liberan este tipo de elementos. Y el otro es el ozono troposférico, que no es lo mismo que el ozono que está, por ejemplo, en la capa más alta de la atmósfera, sino que este ozono se desprende en la zona de la troposfera, la zona que está más baja de la atmósfera, la capa más cercana a la Tierra. Y este ozono tiene el problema de que genera justamente una serie de problemas también respiratorios y, por ejemplo, se quedan las mucosas, puede llegar incluso uno a desarrollar cáncer por todos los efectos que tienen este tipo de compuestos. Y es súper peligroso finalmente. Bueno, lo que tú mencionas es súper importante porque si bien puede sonar técnico, de alguna forma son cosas que utilizamos cotidianamente. O sea, el mismo tema del auto, los aerosoles, tantas cosas, o también en las industrias, que es complejo como decir cómo podemos ahí evitar de alguna forma que se genere esta contaminación, pero ahí vamos más adelante a ver qué podemos... Y pensar que lo respiramos todos los días. Todos los días, sí. Claro. Y en relación a lo mismo, Patsy, teniendo ya claridad de estos como agentes contaminantes, ¿cómo ha provocado, aunque igual nos mencionaste de alguna forma, pero quizás en cosas como más concretas, cómo provocó, me imagino de forma negativa, no sé, ya sea mutaciones, extinción, migración de la flora y fauna y de la capa de ozono que también tú habías mencionado antes? ¿Qué pasó ahí como con este aire contaminado? Bueno, el aire contaminado tiene hartos efectos y creo que tiene una vinculación muy fuerte con el tema del efecto invernadero, y a partir de eso el efecto invernadero no es lo mismo que el cambio climático, es una de las causas del cambio climático que finalmente
se genera, o sea, este efecto, valga la redundancia, invernadero, donde se concentra mayor calor sobre la Tierra, genera este cambio climático. Entonces, a medida que aumenta la contaminación o polución atmosférica, uno va generando condiciones para este cambio climático. Y el cambio climático va generando a su vez otros impactos y se genera una suerte de círculo vicioso. Uno puede verlo, por ejemplo, hablando de pandemias, por ejemplo en el traslado de las plagas. El cambio de las condiciones climáticas de una zona, por ejemplo, si uno piensa ahora mismo el verano que está actualmente en la ciudad de Santiago, que es un verano bastante raro, bastante frío, a diferencia de otros años, son fenómenos climáticos que tal vez no en la ciudad de Santiago, pero sí en otras latitudes producen otros efectos. Por ejemplo, es el traslado o expansión de ciertas plagas, por ejemplo el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, bichitos, insectos que antes se concentraban en una zona del planeta por el cambio de las condiciones climáticas, ahora se expanden, ocupan más áreas y eso es súper perjudicial finalmente. Por ejemplo, cuando hablábamos de la Zika, en una época que estuvo súper compleja la situación, llegó un momento en que el gobierno incluso de Colombia le recomendó a las mujeres del país no quedar embarazadas porque el riesgo de las mujeres embarazadas ante este tipo de enfermedad es mucho mayor. Es más, en Brasil pasó algo similar. También, y es muy interesante también, y acá uno vuelve a conectar con el tema de cómo a las mujeres, por ejemplo, nos afecta en forma distinta el cambio climático, la contaminación, etcétera. Es el hecho de que, por ejemplo, las mujeres tienen doble posibilidades de ser picadas por un insecto de este tipo de enfermedades que otro tipo de personas, porque las mujeres al momento del embarazo, en la gestación, aumentamos el ritmo cardíaco, entonces nuestra respiración se acelera y es más fácil que nos detecten este tipo de insectos que por ejemplo la persona que está en la misma habitación. Wow. Entonces, en ese sentido hay cambios, pero también hay otro tipo de cambios. Por ejemplo, la misma acidificación del suelo que hablábamos a propósito de la lluvia ácida. Cuando se degradan los suelos, muchas veces se deforesta también, se pierde la capacidad productiva de ese mismo suelo, puede significar problemas a la misma agricultura si hay en una zona el tema de la lluvia ácida. Además, se produce la misma lluvia en el momento que cae, produce microlesiones a las plantas, hace como unas pequeñas heridas donde cayó la gota a la misma planta. Pero eso genera problemas justamente en el funcionamiento de la misma planta para hacer su fotosíntesis, la hace menos eficiente. Entonces, si eso lo vas sumando, genera algo muy grave. Imagínate lluvia ácida en el Amazonas. Claro. Y eso viene constantemente. Entonces este problema no es solamente un tema de un momento, sino que es acumulativo. Por ejemplo, la erupción de un volcán suele generar mucha más contaminación atmosférica que el día a día de un auto. Claro. Pero el daño de, por ejemplo, no sé, la erupción de Pompeya es un daño que se dio en una serie de días o incluso meses, versus el daño acumulativo que vamos generando los seres humanos por nuestra contaminación atmosférica día a día. Claro. Wow, que no tremendo. Sé, toda la información sí, y así como por un tema más de como en particular, ¿y qué pasa con nuestra capa de ozono? Sé que en nuestra zona en particular se ha producido ahí como un alto daño. Sí. ¿Qué pasa ahí? Si bien la capa de ozono rodea todo el planeta, y ahí uno podría decir por qué el agujero justo tuvo que caer en Chile, uno dice, pero ¿cómo? Claro, ¿por qué? Terremotos, volcanes, el agujero de ozono. ¿Qué más? Claro. Más necesitas. Pero justamente la Antártica tiene un factor específico que es justamente la acumulación de los vientos durante la época estival. Los vientos empiezan a generar un vórtice donde se acumulan altas presiones, nubes, y se produce un proceso de ozonización. El aire generalmente tiene ozono, pero estas altas presiones generan un proceso en donde se le va quitando, por así decirlo, el ozono a este mismo aire. Claro. Y a medida que van bajando luego las presiones y este vórtice se va liberando, esto se libera justamente a la atmósfera y va justamente provocando este agujero. Ese es como el fenómeno climático y por qué cae en la Antártica. Yeah. Pero esto es algo, entonces uno podría decir, pero esto es totalmente natural, por algo en la Antártica se produce el vórtice. Claro. Pero este vórtice se ve agravado justamente por las emisiones contaminantes que emitimos en todo el mundo. Claro. Finalmente van a parar ahí por condiciones geográficas y por condiciones terrestres, pero
no sería tan grave si no tuviéramos todas estas emisiones agravadas a lo largo del planeta. Y por algo pasa también el hecho de que el agujero se hace cada vez más grande. Porque en un comienzo el agujero, si uno rastrea como histórica, geológica, atmosféricamente hacia el pasado, uno puede encontrar que el agujero era muchísimo más pequeño, pero en la actualidad incluso llega a cubrir casi toda la región de Magallanes cuando el agujero está en su máxima expansión. O sea, una zona donde la gente se supone no debería ser tocada por el sol, recibe una carga de rayos UV gigante. Sí, wow, qué increíble. Porque al final, como dices tú, hay cosas que se pueden generar como propias de la naturaleza, pero en algún punto siempre está la mano del hombre que acentúa ese daño. Entonces es muy importante el rol que podemos tener nosotros los seres humanos. Y en relación a lo mismo, y esta es la última pregunta, que yo creo que todas han sido importantes, pero esta yo creo que es como especial porque podríamos tener algunos tips de qué podemos hacer nosotros para aportar de alguna forma, ya sea a nivel personal o colectivo. ¿Qué acciones podríamos realizar nosotros para no seguir dañando o disminuir un poco más el daño, la contaminación que es el aire que respiramos al final? Yo creo que aquí uno puede hablar como de buenas prácticas como más directas vinculadas al aire, pero también hay otras que son más invisibles respecto a lo que uno puede hacer. Algo más directo es justamente, por ejemplo, cuestionarnos nuestro uso de los vehículos, del transporte, preferir en vez de ir en un auto una sola persona, hacer esto que se llama carpooling, compartir el auto, o preferir... Yo sé que en tiempos de pandemia es más difícil, la gente tiene un poco más de susto de ir en transporte público, pero esperemos que cuando esta situación ya pase, esperemos que pase pronto, que se genere esa transporte cultura, público, ¿no? Claro, en la cultura de transporte público. Y también ahora en estos tiempos de pandemia el uso de la bicicleta, por ejemplo, para desplazamientos cortos, incluso más largos, a los que se atrevan, puede ser muy útil, sobre todo no solo por el tema de que te permite mantener la distancia social, sino que también en estos tiempos uno tiende a tener menor actividad física y la bicicleta también es súper beneficiosa para la salud. Entonces, justo con cuidar el medio ambiente te estás cuidando a ti mismo. O sea, un win-win. Todo relacionado, Pero también hay otros hábitos más chicos, hábitos de higiene en la casa, en el lugar del trabajo. Bueno, ahora más que nada se habla siempre de ventilar por el tema de la pandemia, pero ventilar debería ser un hábito permanente. Tú vas permitiendo que circule el aire dentro de la misma casa, evitar el humo del cigarro, idealmente en todos los espacios, pero si no se puede en espacios cerrados principalmente, evitar la humedad del ambiente, no poner una tetera sobre la estufa o secar ropa dentro de la casa, porque eso también te genera problemas a la salud. También está el tema de, por ejemplo, usar paños húmedos para el aseo para no levantar polvo. Hacer aseo profundo constantemente porque también se junta polvo en las paredes, en el suelo. Por ejemplo, cuando uno barre, mojar un poco el suelo antes, regar, porque también cuando barres levantas polvo. Evitar también que hayan espacios donde haya tierra suelta en la casa y no sé, plantar pasto, tal vez pavimentar, pero sin evitar esa tierra suelta porque también ese material particulado se desprende al aire. Y por otro lado, por ejemplo, la calefacción, evitar la leña, preferir electricidad, también sellar las puertas y ventanas cuando uno va a calefaccionar para tener un buen aislamiento térmico, porque también ahí consumes menos energía. Y también la idea de evitar los combustibles fósiles, no la estufa de queroseno, no la estufa de parafina. Hay otras cosas que uno también puede hacer de repente fuera. Puede parecer muy obvio, pero plantar un árbol es algo que uno también puede hacer. No quemar desechos. Hay lugares, sobre todo en zonas rurales, que se tiende a quemar el desecho, sobre todo cuando se trata como de pastizal o ramas secas, etcétera. Se tiende a quemar ese desecho y lo ideal no es hacerlo. También preferir, por ejemplo, cuando uno va a hacer un asado, hubo una polémica hace un tiempo respecto de la condición ambiental de Santiago por un partido de la selección, de que había aumentado justamente la contaminación por el partido. Entonces, preferir hacer el asado con gas, con electricidad, en vez de hacerlo con carbón o leña. También promover el uso de energías no renovables. Si uno tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, un panel solar en la casa, a largo plazo, si bien puede ser una fuerte inversión inicial, a largo plazo se recupera y uno hace un aporte. Pero eso es como algo que uno puede decir como
desde las buenas prácticas directas uno va a notar en la calidad del aire. Y uno lo asocia directamente a la calidad del aire, pero hay otras prácticas indirectas que también se pueden asociar a la calidad del aire, aunque uno no la note tan de buenas a primeras, como todo lo que nosotros consumimos de alguna forma tiene impacto en la naturaleza. Y el hecho de que, por ejemplo, los productos que consumimos, mientras más procesados, importados, etcétera, implican un desplazamiento. Y eso también es un uso de transporte, por ejemplo, el viaje en avión, el viaje en barco, etcétera, que tienen productos, también tiene una huella y tú también ahí emites, hay combustión entre medio y todo, y eso, la trazabilidad del producto, preocuparnos por ese camino que tiene el producto, desde tu compra en AliExpress hasta de repente fruta que llega desde otros lados, eso también implica también una emisión a la atmósfera que nosotros también tenemos en nuestras manos disminuirlo. Entonces, por ejemplo, evitar el fast fashion, esto de comprar constantemente ropa de temporada. Uno perfectamente puede, si quiere renovar el closet, también existe la ropa usada, hay alternativas, hay otras formas que no necesariamente implican la producción de algo desde cero. También aplicar, por ejemplo, las 7 R's, que la primera R es rechazar, o sea, no comprar. Ante todo yo no compro, y luego ahí yo veo reutilizo, regalo, también, por ejemplo, compostar, toda una serie de actividades que uno puede hacer, porque, por ejemplo, si yo boto mi basura de una forma normal, o sea, solamente tiro la basura, que pasa el camión de la basura, lo llevo a un relleno sanitario, la basura ahí, cuando se degrada, sobre todo los que son elementos orgánicos, cuando está en malas condiciones, genera metano, que también es un contaminante al ambiente. Versus que si yo, por ejemplo, la composto, que hago un compost, un hoyo en el patio de mi casa, o tengo una compostera, etcétera, en el departamento, es muy distinto también, porque ahí evito generar también ese tipo de emisiones. Y además puedo tener después el compost, esa tierra maravillosa, etcétera. Sí. Entonces, eso, como pensar también que hay otras acciones que parecen no tan directas o tan vinculadas con el aire impuro, pero que resultan en aire puro. Sí, totalmente. Encuentro que todos los consejos que nos diste son súper importantes y sobre todo aquellos que no vemos o más que no vemos, que no asociamos, son los más importantes de repente. Algo que quizás no necesariamente necesito y bueno, lo quiero tener igual, no sé. Rechazar, como dices tú, al principio, buscar otras alternativas. Yo creo que podemos ir aportando de muchas maneras y creo que todos los consejos que nos diste son pero fundamentales. Así que de verdad muchas gracias, Patsy, por toda la información. De verdad ahora como que no sé, explotaste nuestra cabeza, así como te agradecemos un montón. Sí, por toda la información. Uno también es más consciente de lo que es este aire puro o lamentablemente aire contaminado de alguna forma, y al menos a mí me cambió totalmente la percepción y me hace también mucho más consciente de lo que tenemos que tener de alguna forma y cuidar nuestro ambiente, nuestro ecosistema tan importante. Y ya para ir cerrando, nos gustaría que puedas compartir con nosotros, con nuestros amigos, nuestras amigas, dónde podemos encontrar más información de este tema. Nos mencionaste ahí al principio donde estabas también tú trabajando, así que nos gustaría que nos menciones alguna página web donde podríamos seguir en redes sociales y seguir nutriéndonos de este tema tan importante. Bueno, contarles que existe un Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul de las Naciones Unidas. Excelente. Que se celebra el 7 de septiembre, a partir del año 2020. Y existe una página web que tienen las Naciones Unidas para este Día Internacional del Aire Limpio, y ahí ustedes pueden buscar más información y aprender más de la importancia del aire limpio. Bueno. Y por otro lado, también los invito como a seguir en redes sociales, en Instagram, a la organización 1.5. Se escribe 1, un punto y 5. Sí, todo con palabras, 1.5. Y ahí no solo subimos información sobre aire limpio, sino tratamos de hacer educación ambiental sobre un montón de temas: humedales, reciclaje, glaciares, fauna nativa, de todo. Tenemos también, realizamos una academia que se llama la Academia Latinoamericana por el Clima, que es una academia que cada año, estamos ahora, el año pasado tuvimos nuestra primera versión. Y es una academia donde justamente reúne a jóvenes de Latinoamérica y el Caribe y busca justamente formar a personas como agentes de cambio, dando justamente herramientas, información ambiental y también
cómo pueden tener incidencia real y efectiva en sus propios países, comunidades, para generar cambio dentro del marco de la Agenda 2030, o sea, lograr que cumplamos esta meta del 2030 también por un desarrollo sostenible. También tenemos otra actividad que es Unidas por el Planeta, que también es una academia pero dirigida solo a jóvenes, a niñas de entre 13 y 24 años, que justamente lo que busca es empoderarlas dentro del rol como mujeres en servicio justamente de la acción climática y dentro de sus propias comunidades que puedan generar incidencia y cambio. Entonces, en ese sentido, la labor es bien bonita, es bien interesante. Creemos que la educación es la semilla para la acción y en ese sentido están súper invitados a poder seguirnos en nuestras redes sociales. Súper, buenísimo, muchas gracias. Vamos a dejar todos esos datos en la descripción ahí en YouTube para que todos los amigos puedan acceder fácilmente y bueno, empezar ahí a comunicarnos porque es tan importante este tema. Así que de verdad, Patsy, muchísimas gracias por toda la información. Yo realmente ya me voy ahí empezando a concientizar todos los días. Sí, Patsy, muchas gracias por tu aporte, de verdad aprendimos mucho. Es bueno siempre contar con instancias así porque uno se va reeducando, en verdad. Como decías tú, es algo tan automático de alguna forma que uno se olvida su contribución, que en verdad es gigante. Entonces, que podamos aprender con eso. Seguro van a estar acá todos los contactos que viste, las páginas, para que podamos seguir y aprender más. Y la misma invitación dejamos a nuestros amigos que se puedan concientizar más y también que nos sigan acompañando en nuestra página web. Programa de Tarde va a seguir con temas súper interesantes igual. Entonces, que nos puedan acompañar en somoscondominio.cl y también en Instagram y en Spotify, otras redes sociales que también estamos como Somos Condominio. Y los esperamos para un próximo episodio. Espero que les haya gustado, por supuesto que sí. Y que empecemos hoy, por favor, a generar estos pequeños cambios que de verdad nos pueden salvar. Un abrazo a todos. De todas maneras, sí. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.